Y uno de los principales retos del nuevo gobierno será la garantía de seguridad en los territorios permeados por el conflicto armado. Precisamente, el presidente electo anunció el fin de las negociaciones con grupos criminales, proceso conocido como paz total, que se consolidó tras el inicio del mandato presidencial de Gustavo Petro. El gobierno se sentó a la mesa. Hacemos un resumen de cómo fue esta línea de tiempo. Se sentó a la mesa primero con el ELN el 21 de noviembre del 2022 en Caracas, Venezuela, pero suspendió el diálogo el 17 de enero del 2025 tras la crisis del Catatumbo. También inició diálogos con las bandas del Valle de Aburrá el 2 de junio del 2023 en Itagüí y tuvo encuentros con los yotas y espartanos, las bandas criminales más violentas de Buenaventura, con quienes se logró que hicieran una tregua entre ellos. Aún no hay un cierre formal sobre esas conversaciones. Luego habilitó otra mesa con bandas en Quibdó el 18 de agosto del 2023 y tampoco tiene un cierre formal. Y empezó el 16 de octubre del año 2023 los diálogos con el Estado Mayor Central, disidentes de las extintas FARC, liderados por alias Iván Mordisco. Diálogos que se suspendieron casi un año después con el sector radical de alias Iván Mordisco, pero que siguieron con alias Calarcá. Se sumaron conversaciones con la Segunda Marquetalia el 24 de junio del 2024 en Caracas, Venezuela, pero se suspendieron el 6 de noviembre de ese mismo año. Meses después, el gobierno instaló mesa con los comuneros del sur, disidencias del ELN. Ese proceso continúa y empezó negociaciones formales con el Clan del Golfo el 5 de agosto del año 2024 en Doha, Qatar, y aún con momentos de tensión y pausas temporales, han logrado mantener la mesa y crearon zonas de ubicación temporal para futuros desmovilizados. Este periodo de conversaciones que aún no llega a resultados concretos ha estado marcado por un incremento en la presencia de grupos armados. Según informes de inteligencia del Estado, en 2022 en estos grupos ilegales había 15.000 hombres armados y para 2025 la cifra casi logró duplicarse con un registro de 27.000 hombres armados con presencia en el 36% del país, principalmente del Clan del Golfo, del ELN y las disidencias de las FARC. Y en su más reciente discurso al país, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que se pone fin a la negociación con los grupos criminales. El nuevo jefe de Estado colombiano cuestionó duramente el proceso de paz con las extintas FARC y aseguró que trabajará para ver a Timochenko tras las rejas. Una falsa paz, así califica el presidente electo Abelardo de la Espriella 10 años de la implementación del acuerdo con las extintas FARC. Dice que Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko, debe pagar por sus crímenes. Hoy vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Para el nuevo jefe de Estado colombiano, el proceso ha garantizado que se blinde a los firmantes en la Jurisdicción Especial de Paz, entre otras cosas, sin reparación para las víctimas. Los criminales que asesinaron, violaron y llenaron de cocaína el mundo se mueven tranquilamente en giras internacionales, reviviendo la diplomacia guerrillera que durante décadas instalaron las FARC en Europa. Por esto, el mandatario electo decidió que se acaba la oficina del Alto Comisionado para la Paz. El objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad. A esto se suma que también pone fin a la Consejería para la Reconciliación y para los Derechos Humanos, que estaban adscritas a la Presidencia de la República como la unidad de implementación del acuerdo. Y se cumplió el foro de la implementación de los 10 años del proceso de paz organizado por la Contraloría. El expresidente Santos se refirió a lo que ha pasado con el proceso en este lapso. Luisa Fernández nos amplía. Luisa.
En un video enviado por el expresidente Juan Manuel Santos a este foro de instalación de la Contraloría sobre los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz, ya pensado hace varios meses, el expresidente aseguró que el Acuerdo de Paz firmado en 2016 no es un fracaso, que quienes han fracasado son las personas responsables de implementar ese Acuerdo de Paz y que la no implementación integral del acuerdo sí ha complicado la seguridad en los territorios y la garantía de quienes se ciñeron a ese acuerdo en el año 2016. Realiza también un fuerte llamado al presidente electo Abelardo de la Espriella. El acuerdo de paz es el culpable de la situación de seguridad o de inseguridad que vive hoy Colombia. Eso es absolutamente falso. El acuerdo no creó las disidencias, ni fortaleció a las bandas criminales. Las disidencias son grupos que traicionaron el proceso, que nunca se acogieron a la legalidad o que abandonaron la ruta de la reincorporación para dedicarse a lo que siempre han sido, bandas criminales dedicadas al narcotráfico, a la extorsión, al reclutamiento de menores y a las economías ilícitas. Quiero aprovechar para hacer un llamado respetuoso, pero firme, al gobierno entrante, para que retome el camino de la implementación, no como un legado de un gobierno, sino como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos. Mire, sobre la expresión de enviar a Rodrigo Londoño, uno de los firmantes del Acuerdo de Paz, a prisión, se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo, también la misma JEP en cabeza de su presidente Rameli, y quienes han dicho que el acuerdo está blindado, que es constitucional, que se debe garantizar y que se debe cumplir, y que de ir a la cárcel o no es algo que debe referenciar la misma JEP si no se hubieran sometido o si no hubieran comparecido ante esta institución creada por el acuerdo, pero que hasta el momento se ha cumplido. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmó esta mañana ante la JEP el documento que certifica su regreso al país luego del permiso otorgado por ese tribunal para viajar a España. Minutos después se pronunció sobre la advertencia del presidente electo Abelardo de la Espriella de llevarlo a la justicia. A pesar de las inmensas campañas de estigmatización, a pesar de los discursos de odio que de tribunas privilegiadas se responden a los hechos de paz, a pesar de los casi 500 firmantes asesinados. Y si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenidas a la muerte, porque estamos convencidos que más de 12 millones de colombianos recogerán esta bandera que hemos mantenido en alto, con orgullo y sin arrepentimiento. Firmes por la paz, con justicia social. Frente a las críticas que el presidente electo le hizo a la JEP, el presidente de este tribunal, Alejandro Rameli, hizo varias consideraciones. La JEP tiene un blindaje constitucional y un blindaje internacional. Eso sería desconocer el acuerdo de paz. El acuerdo de paz estableció diferentes tipos de sanciones. Si una persona no reconoce responsabilidad, termina en la cárcel, y algunos van a terminar en la cárcel. Por otra parte, la defensora del pueblo, Iris Marín, le pidió al presidente electo no retroceder lo avanzado en el acuerdo de paz y se refirió a la situación jurídica de Timochenko. Que es responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad, está asumiendo su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, donde tendrá que enfrentar las sanciones restaurativas que implican una restricción de derechos efectiva y también compromiso con las víctimas. Ese fue el acuerdo de paz, esa es la obligación constitucional, así que todas las personas, las autoridades públicas, independientemente de nuestras posiciones personales, debemos respetar ese acuerdo. Una de las promotoras del no que ganó el plebiscito en el 2016 en contra del proceso de paz celebró los anuncios del presidente electo. Se acaba así la alcahuetería de los eternos procesos de paz con puerta giratoria, donde los bandidos recibían beneficios y volvían a delinquir. Con los anuncios del presidente electo, el futuro del proceso de paz en Colombia entra en una etapa impredecible.